Con la tumba. Si queremos tener el sentido de lo que ocurre en la resurrección, tenemos que empezar desde el principio. Y en ese sentido, tenemos que hablar de la creación. Y para hablar de la creación, escogí un texto poco común, aunque en el texto se revela ella. Y les voy a pedir que vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 1 y allí vamos a tener varios versos que nos van a ayudar a lanzarnos en un viaje camino a la resurrección. En lo que ustedes buscan sus Biblias, voy a orar al Señor. Padre bueno, bendito seas. Tu palabra es santa, tu palabra es buena. Disponemos nuestros corazones para entrar en ese viaje iluminado por tu palabra y con la fuerza, el poder de tu Santo Espíritu, con el discernimiento que Él da, para que tú nos lleves a puerto seguro, Padre Santo, y para que tu camino y tu propósito esté delante de nosotros. Bendícenos, Señor. Nos exponemos a ti con mucho gusto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme darme un traguito. Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante dice: en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. No he terminado de leer, pero si se dan cuenta, dicen que Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado al ser humano, contra el que en ese momento Él está llamando a un juicio. Por lo que dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo, Dios mismo, se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo ahí está la revelación. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Permítanme desenredar estos espaguetis. Pablo habla a los romanos acerca del Evangelio. El Evangelio que él predica y que desde el principio lo introduce diciendo: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Cuál es ese Evangelio de Dios? Aquel que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Es un Evangelio que viene de antaño. Es un evangelio que viene desde el principio. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. El evangelio que nos trae a ese Jesucristo que nació en Belén de una madre humilde y preciosa, en condiciones humildes, pero que de repente dejó de ser simplemente ese niño para ser designado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor.
Por medio de él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. A mí me gusta esta expresión. Es un poquito más clara. Porque nosotros estamos acostumbrados a que yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Ajá, sí. Sí, todo el mundo tiene fe. Es cierto. El asunto es, número uno, en quién tenemos fe. Y número dos, cuánto obedecemos a esa fe. ¿Cuánto obedecemos a esa fe? Pero Pablo está hablando de ese evangelio, ¿verdad que sí? El evangelio de Dios que viene desde el principio, que Dios lo ha prometido, está centrado en la persona de Jesucristo. En su vida, en su muerte y en su resurrección, que lo transforma en un recurso que todos necesitamos para la salvación. Bendito sea su nombre por siempre. Y ese evangelio se predica para persuadir. La gente piensa que nosotros predicamos para que la gente nos dé dinero o no sé qué, para que dejen su religión. Pero no, esto no es un asunto ni de dinero ni de religión. El evangelio se predica para que la gente obedezca a la fe. Aunque nosotros los seres humanos nos resistimos y buscamos todo tipo de excusa para no admitir la verdad de la vida. El evangelio se nos predica para que nuestros corazones puedan experimentar la fe que necesitamos para la salvación por medio de Jesucristo. Es así. Pero, como ustedes ven en el texto de más adelante, el Señor está llamando a capítulo, está estableciendo un juicio. Su ira se revela contra los que niegan la verdad. Una de las grandes excusas que se usa para resistir la fe es un supuesto apego a la ciencia. Ustedes van a encontrar gente que ustedes dicen que usted cree en Dios y se le va a reír en la cara. Yo he visto celebridades de la televisión. Oh, tú crees en Dios y uno que nació de la Virgen, ja, ja, ja. Se nos ríen. Y quieren justificar su postura con un supuesto apego a la ciencia. No queremos aceptar la fe que se alimenta de la evidencia histórica de la relación con Dios, con el hombre, porque no se somete al método científico de evaluar las cosas. ¿Qué dicen eso? No, es que no hay ciencia allí, no es racional. Tú no me lo puedes demostrar. Y saben, hay algo sencillo, como yo les he dicho varias veces a ustedes. Usted no necesita ser un profesor de física cuántica, ni de la química del carbono, ni de nada por el estilo, para poder tener claridad en cierta postura sobre esto. Porque así como ellos dicen que la Biblia no demuestra, a la existencia de Dios, ni demuestra científicamente cómo se hicieron las cosas. Eso es verdad. Nunca tuvo la intención Dios de que la Biblia demostrara su existencia, ni que de la Biblia se hicieran experimentos científicos para responder a preguntas naturales. No, la Biblia es nuestro recuento histórico de nuestra relación familiar con Dios. Todo no se demuestra en un laboratorio. La mayoría de las cosas que se resuelven en una corte se resuelve en base a evidencias y a testimonios, no en base
a experimentos. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene una historia familiar. Cada uno tiene una historia de cómo su abuelo agarraba el jarrito para beberse el café. Yo tenía una abuelita, en mi casa teníamos dos abuelas bien diferentes. Una era inglesa, oscura, cocola le dicen en Santo Domingo. Ella cocía y cocinaba diferente, mucho pescado, arepa, muchos cereales calientes. Mi otra abuelita le decíamos la abuelita de la vaca, porque ella tenía unas cuantas vacas en el patio de su casa, ella vendía leche y cuando nosotros íbamos para allá yo me montaba en el burro e iba a buscar agua en el río. Y cuando ese burro agarraba esa bajadita con las latas vacías, empezaban esas latas a sonar quiticlán, quiticlán, quiticlán. Eran diferentes, pero yo tengo un recuento histórico, tenemos fotografías, memorias que me hacen quien yo soy. Y así tenemos de Dios. Dios se ocupó de que desde el principio nosotros pudiéramos tener lo que Él ha revelado de sí mismo, porque no hay otra forma. No es verdad que el laboratorio lo va a resolver, porque el laboratorio no ha resuelto ni siquiera probar la existencia. El laboratorio no ha podido probar de dónde salimos. No hay respuesta. Entonces, ¿que no existimos? Porque no está respondido científicamente, porque no se puede comprobar en el laboratorio. ¿No existimos? Yo sí existo y como mucho mangú. ¿Verdad? Y si usted cree que usted no existe, vaya allá afuera y dése en la cabeza con el poste de luz que encuentre. A ver si es verdad que existe o que no existe. Miren, es tan sencillo como eso. No hay que ser profesor universitario para llegar a ciertas convicciones, pero el argumento es que la fe no puede explicar la realidad física. Sin embargo, el texto de hoy argumenta todo lo contrario. Desde el verso 19, donde estábamos ahí en Romanos, del verso 19, dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Dios se ha revelado. La creación existe, la vemos una cascada, vemos el fondo del mar, vemos la erupción de un volcán, vemos un torbellino en un llano. Y todo esto nos asombra y son realidades. Si no, métase ahí en el medio del torbellino para que vea que es real. Porque desde la creación del mundo, Dios se está revelando. Usted no va por el camino por ahí, se encuentra con un carro último modelo y dice, ¡wow! ¿De dónde apareció esto? Esto apareció por arte de magia. ¿Verdad que no? Usted dice, esto lo hizo una gente que sabe lo que estaba haciendo. El dueño tiene que andar por ahí. Es tan fácil y tan sencillo como eso. El argumento aquí no es que olvidemos lo que nuestros ojos pueden ver. Por el contrario, nos dice que habla de lo que nuestros ojos ven, que nos dan testimonio de Dios. Eso es lo que dice allí. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente. ¿Entiende eso? La creación nos dice, tienes un papá.
Bendito sea su nombre para siempre. Así que el día de hoy comenzamos esta serie de mensajes partiendo del inicio de nuestra historia con Dios para que al final podamos darnos cuenta cómo llegamos a la resurrección. Entonces, vamos a hablar de la creación. La creación. Cuando hablamos de la creación, tenemos que ir al libro que se llama El Principio, o el libro de Génesis. Y en el capítulo 1 precisamente hay un relato precioso. Yo voy a seleccionar algunas partes de él porque es bien largo, pero en los primeros versículos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y las separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Y ese fue el primer día. Entonces, ¿qué fue lo primero que creó Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. E inmediatamente que creó los cielos y la tierra, lo próximo que hizo fue que prendió un bombillo. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y Dios estableció con la luz y las tinieblas lo que nosotros llamamos hoy día, compuesto de la luz durante el día y las tinieblas durante la noche. Y así vino el concepto de día. Entonces, cuando seguimos leyendo, vamos a ver en los versículos 9 y 10 que Dios separa los mares de la tierra seca. En el versículo 11 y 12, Dios crea la vegetación, hay toda clase de plantas y toda clase de frutos y toda clase de vegetales. Dios crea el sol y la luna en los versos 14 al 19. En los versos 20 al 25, Dios crea los animales por todos lados. En la tierra, en el aire, en el agua, donde quiera. Y finalmente llegamos en esa narración de la creación al momento cumbre. Y es el momento cuando Dios te creó a ti y a mí. El versículo 26 dice que Dios dijo luego, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Eso es mucho decir. Si el hacedor del mundo está diciendo que yo soy a su semejanza, wow. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. ¿Ven cómo es la cosa? Así comienza nuestra historia. No es una fábula, no es un cuento de hadas, es el árbol genealógico de la familia. Es nuestra historia. Cuando Adán y Eva abrieron los ojos por primera vez, ¿a quién vieron? A Dios, a su papá, al que los hizo. ¿Es tan difícil entender eso? Yo no creo que se necesita un PhD ni nada por el estilo
para entender eso. Entonces, esa historia la recibimos de nuestros ancestros, de la misma manera que todos tenemos fotos y relatos de nuestra vida familiar. Pero por un momento me voy a meter un poquito para el hondo para considerar cómo la ciencia no prueba la realidad ni tampoco la contradice. Y voy a hablar de dos casos particulares. Hay muchísimas cosas que podemos hablar para confirmar las evidencias de cómo la ciencia, en vez de como muchos piensan contradecir lo que la palabra dice, en verdad la ciencia la apoya. Pero vamos a hablar de un par de casos. Una de ellas es un señor que les he mencionado antes, el doctor John Lennox, quien es un profesor de matemáticas emérito de la Universidad de Oxford. Además de otros títulos y de otras instituciones académicas, este señor relata la historia de un científico inglés llamado Andrew Parker. Recuérdense, John Lennox está contando una historia de Andrew Parker. Y Andrew Parker dirigía las investigaciones del Museo de Historia Natural de Londres. Él es experto en lo que conocemos como bioluminiscencia. Ajá. El que quiera, como se lo diga, voy a poner un parquímetro y usted me echa 25 cheles, yo le digo. Luminiscencia es el campo que estudia la producción de luz de organismos vivos. Hay organismos vivos, dígase vida, que emiten luz. Y eso lo estudia la bioluminiscencia. Y especialmente eso ocurre en el mundo marino. No sé si se han dado cuenta en estos, ¿cómo se llama? No editoriales, sino documentales, gracias, sobre las profundidades marinas y las muchísimas formas diferentes que hay por ahí, pero la mayoría de ellas tienen luz, porque allá abajo, a kilómetros allá abajo, eso es oscuro, oscuro, oscuro. Parker, el experto en esto, estaba dando una cátedra sobre ese tema, bioluminiscencia, y un reportero que estaba en la parte atrás del salón levantó la mano y dijo, señor, él está hablando de luminiscencia, de luz, right, de emisión de luz, y dice, señor, usted suena como Génesis. Y Parker le dijo, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que es Génesis? El reportero Lennox dice que su amigo Parker nunca había leído la Biblia. Pero cuando este reportero le hizo pasar esta experiencia, él compró una y comenzó a leerla. Cuenta que no se podía despegar del libro. Noche tras noche, Parker leía el capítulo 1 de la Biblia. Génesis capítulo 1. Lennox dice que Parker le llamó porque quería hablar con alguien del asunto. El asunto lo cautivó tanto que él dijo, espérate, yo tengo que hablar con alguien de este negocio. Y como sabía que Lennox era cristiano, pensó que podría estar interesado en conversar sobre ciencia y religión. Eso causó que Parker eventualmente escribiera un libro titulado El enigma del Génesis, el por qué el primer libro de la Biblia es científicamente exacto. En un momento, yo quiero todavía aclararles algo, en un momento Parker argumenta diciendo, no soy una persona religiosa. Y en ese momento hasta dijo, en otras palabras, y ni me interesa. A la verdad es que no estoy buscando religión de manera particular para mi vida, dijo Parker. Pero lo que he descubierto es la más notable correlación entre el orden de los eventos en la historia de los eventos de la creación y la narración del Génesis.
Parker, que estudia los efectos de la luz y la trascendencia y la importancia de la luz, empezó a ver cómo el elemento luz en la narración de Génesis cuadra perfectamente con todos los requisitos que la razón científica establece. Dice, no veo la forma como el hebreo que escribió Génesis pudo saber que la luz era tan importante. Porque lo primero que hizo fue, después que hubo tierra, los cielos y la tierra, hizo la luz. Luego da una lista larga, no solo de los puntos de la luz, sino de muchos puntos de referencias, y entonces concluye diciendo, el autor del Génesis lo tiene todo en el orden correcto. Esa es una opinión no cristiana, no científica, no de fe, sino puramente científica. Puramente científica. Si yo soy que me estoy inventando una fábula, ¿verdad? De Blancanieves y los 7 enanitos, fácilmente le pongo una nariz a uno de esos enanitos donde no lleva. Porque yo no sé de eso. Pero de repente, la narración del Génesis, que fue escrita en los tiempos en que no había ni bicicleta ni televisión, tiene una exactitud científica meridiana que este hombre, que no es cristiano, ni está buscando ser cristiano, está asombrado y atónito de la precisión. Él dijo, el autor del Génesis lo tiene todo en orden correcto. Y dice ahí en ese su libro, ¿podría esto ser evidencia de la obra de Dios? ¡Tarán! Si a evidencia científica vamos, aquí tenemos una. Amén. La segunda evidencia que quiero compartir con ustedes para que ustedes entiendan que el libro de Génesis no es un asunto como otros libros religiosos que andan por ahí con unos elefantes, con gente con cabeza de elefante de color azul. O que la tierra es una tortuga grande y estamos encima del carapacho. No. La segunda evidencia que quiero mencionar no las proveen los ateos. ¿Qué les parece? Los que no creen en Dios. Cuando al famoso ateo que se llama Christopher Hitchens, que todavía vive, creo yo, le preguntaron cuál era el argumento más fuerte contra el ateísmo, en su opinión, él respondió, yo creo que cada uno de nosotros, los ateos, escogemos como reto más difícil para seguir siendo ateo el afinamiento del universo como el más intrigante. Y como bien pensado dice, no es un argumento trivial. Nosotros todos los ateos decimos eso, dijo Hitchens. ¿Qué es el afinamiento del universo? ¿Sabían lo que es eso? No es que anualmente bajamos el universo y lo llevamos al dealer para que le haga un tune-up, un afinamiento, ¿verdad? Le cambian los platinos y... No. El afinamiento del universo es la idea de que las condiciones necesarias para que exista la vida en el universo solo pueden ocurrir cuando se dan ciertas constantes universales dentro de un rango de valores muy pequeños. Yo sé que eso que yo dije no es tan fácil de entenderlo así, pero déjenme tratar de ponérselo más fácil. Yo creo que en el ojo humano hay millones de células. Y agarrar todas esas células y ponerlas en una coordinación y en una armonía operativa para que termine siendo que yo veo con mi ojo, eso es algo increíble. Increíble.
Eso es solo un ojo. Y el corazón. Y el cerebro. Y las neuronas. Y las venas. Y los glóbulos blancos. Y los rojos. Y los amarillos. Y todas las cosas. Y, ¿verdad? De repente hacemos una fritura aquí. Lo que está diciendo es que estamos hablando primero de un ojo y ahí nos quedamos fritos. Y empezamos a añadir el cuerpo y ya casi no podemos ni hablar. Pero imagínense el universo. Con todo lo que existe, con toda la gente, con todos los animales, con todos los insectos, con todas las bacterias, con todos los virus. Eso es un número incontrolable e indeterminado de realidad. ¿Cómo todo esto se armoniza para que exista la vida? Yo les he dicho muchas veces a ustedes que por qué la luna no viene a comprar en Walmart de repente. Porque hay un sincronismo, hay una armonía, hay un afinamiento increíble. Hay quienes dicen que en los telescopios más fuertes observan unos planetas o lo que sea, unos cuerpos cósmicos con una luz roja. Eso es algo que ellos lo que ven es una lucecita. Pero después de ciertos estudios se dieron cuenta que cuando los cuerpos celestiales se ven en el microscopio con luces rojas es porque van hacia afuera. No es que vienen, es que van. Y de repente muchos concluyen que realmente ocurre algo como el Big Bang, donde aquí está el centro de la realidad, de donde ocurrió la existencia, y el universo no viene a atacarnos a nosotros, sino que nosotros estamos atacando al universo. O sea, lo que se hizo aquí, en el centro donde nosotros estamos. Esas son cosas científicas. Y en muchas cosas de esas hay especulaciones. Hay estimados, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, mucha gente depende de esas cosas que están inconclusas. Pero uno de los científicos más reconocidos, que hasta se le dice que después de Einstein no ha habido uno tan bueno como él, se llamaba, porque murió, Stephen Hawking, era un señor que andaba en una silla de ruedas, pero era un físico y tenía muchísimos títulos, muchísimas cosas, muchísima experiencia. Y cuando se habla de era ateo, también era incrédulo, no creía en Dios. Pero él dijo sobre el afinamiento del universo que después de él analizar todos los factores en su dominio, en la materia de la física y todas esas cosas, él dijo, si la densidad general del universo se cambiara por un 0.12 ceros y un 1, aquí un 0 punto y hay 12 ceros para llegar a 1, o sea, eso no existe casi. Pero él dice que si la densidad del universo se cambiara en esa proporción tan minúscula, no hubiera universo, no hubiera estrellas, no hubieran planetas, no hubiera nada. Porque tenía que estar tan perfectamente afinado para que ocurriera la existencia. ¿Qué les parece? Sin embargo, queremos decir que eso se hizo por casualidad. ¿Usted me excusa? Yo no tengo título superuniversitario ni nada por el estilo, pero en la poca razón que tengo no es computable. ¿Ok? No es computable. Hemos visto, si usted quiere algo bueno, usted tiene que dedicarse, trabajarlo, corregirlo, aprenderlo, y eventualmente tiene algo de calidad.
y el universo, todos los científicos están de acuerdo, tiene un afinamiento tan exacto que hablar de que esto se hizo por casualidad es casi una mala palabra científica. ¿Entiende eso? Es una aberración decir que esto se hizo por casualidad. Entonces, como les dije, mis amados, no hay que tener un título universitario. Tenemos que concluir que lo que el libro de Génesis declara no es fábula inventada acerca de un mundo imaginario. La ciencia no puede explicar el origen de la vida, solo nos ayuda a verificar lo que existe. Y en ese sentido, la ciencia no puede negar la existencia de Dios, porque el primer problema que tiene es para demostrar que algo sale de la nada. La ciencia dice, absolutamente no. En el laboratorio lo hemos intentado todas las veces del mundo y donde no hay nada, no aparece nada. Por el contrario, la información que provee la ciencia tiende a apoyar lo que la fe dice. ¿Y sabe usted una diferencia entre fe y ciencia? La fe, como dije, es nuestro reporte familiar, histórico, ¿right? Lo que se escribió desde el principio. De repente hay un profeta por ahí o un hombre de antaño como Job, donde hace una referencia a la esfera de la tierra. Y en el libro de Isaías habla de la esfera de la tierra, ¿right? Nosotros, hasta cierto tiempo, los científicos del tiempo decían que cuando una gente tenía como una infección o un tipo de enfermedad había que sacarle la sangre y botársela para que se sanara. Unos cuantos años después dijeron, qué disparate estábamos hablando. Lo que necesitábamos era penicilina. Eso es ciencia. La ciencia es imperfecta. La ciencia madura. Pero a veces dice que una cosa es cuando no es. Sin embargo, cuando aquel profeta Isaías, unos 700 años antes de Cristo, dice que la tierra es redonda, sin haber visto ningún documental del planeta Tierra, al pasar de los años, la Tierra sigue siendo redonda. Cuando salimos al espacio sideral y la pudimos ver, nos dimos cuenta que lo que la Biblia dice no cambia. Es verdad. Fue verdad ayer, es verdad hoy y va a seguir siendo verdad mañana. Hey, no descubrí el agua caliente. Lo que pasa es que nosotros sabemos cosas y lo que la palabra nos dice es que la creación nos revela a Dios, pero nosotros no lo queremos creer. ¿Entiende eso? El mirarte en el espejo te dice, bésame la mano, porque yo te hice. Es simple lógica. Es simple lógica. Pero vienen con saco y corbata y se burlan de ti. Ja, 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 ja. Qué pensamiento tan ridículo. Con imaginaciones, cuento de hadas y virgencitas que paren muchachos. Entonces, mis hermanos, ¿se fijan? El libro de Génesis es fiel y verdadero, aún en términos científicos. Lo que se le puede aplicar de la ciencia, dice Parker, el libro de Génesis es científicamente exacto. Así que usted no está creyendo cuentos de caminos, el pastor no lo engañó a ustedes.
La ciencia lo confirma. Amén. Para terminar, porque si no, no nos vamos de aquí hoy. Y cuando yo digo para terminar, es que comienzo la última hora del mensaje. Tenemos que hablar no solamente de la creación en el sentido de comprobarlo científicamente, porque hay algo más importante que eso, y es nuestro significado y propósito en la creación. No vamos a hablar simplemente de los canguros, de los mangos, de los cacahuates, no, vamos a hablar especialmente de nosotros. Porque si hay algo especial en la creación, tiene tu nombre. Así lo dice la misma palabra de Dios. Así que al final de nuestra conversación camino a la resurrección, vamos a apreciar lo que dice de nosotros en cuanto a significado y propósito. Y para eso vamos a buscar otra versión del Génesis que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 8. El libro de los Salmos, capítulo 8, ahí hay un recuento, ahí hay un resumito muy parecido al tema bíblico, pero tiene aires de significado, tiene aires de propósito. Vamos a comenzar leyendo, voy a leer primero los versículos del 3 al 8 y luego voy a leer los que faltan, que solamente son 3 más. Del 3 al 8 dice el salmista, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, está hablando de la creación. La luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. ¿Qué significado tiene el hombre en este texto? Yo diría que si nos enfocamos en esa pregunta, nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? Y el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta. Cuando Dios hizo la creación, no buscó a la ballena y le dijo, oye, tú eres bastante grande, a ti te van a hacer caso, encárgate de ordenar la vida en el planeta. No. Ni al elefante tampoco. No. Ni a la chita porque corría rápido. Ni al león por la bocota que tiene. Ni al hipopótamo porque ese. Qué bocota tiene el hipopótamo. No. Nos dio esa responsabilidad a ti y a mí. Tú y yo. Tú y yo somos aquellos a los que Dios le ha delegado la administración de la creación. Fíjate las referencias que se hacen en este texto, las referencias que se hacen de nosotros los hombres, habla de que somos poco menor que los ángeles. Eso mucho más que un canguro. Poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra. Ya se salió del tablero. Y Dios le delegó la administración de la creación. Todo lo puso bajo su dominio, bajo sus pies. Dice, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Es por eso, mis queridos hermanos, que no podemos sentarnos como un tajalán en la casa a esperar que el salchichón caiga del cielo. No.
Yo quiero que ustedes sepan que a Adán Dios no lo puso a trabajar después que pecó. ¿O no? Cuando Dios creó a Adán, le dijo, va para el jardín. Eso es tuyo. No fue después que lo puso a trabajar. Después se lo complicó. Le dijo, va a tener que sudar, mira que no. Que va a tener que cambiarte la ropa 3 veces. Pero no, el trabajo no fue una condenación. ¿Saben qué? ¿Ustedes no se han fijado que Dios puso un día de reposo? Si no había que trabajar, ¿qué sentido tenía el día de reposo? ¿Verdad? Necesitamos un día de reposo. ¿Usted sabe por qué? Yo soy uno de esos malos ejemplos. Porque yo la mayor parte de mi vida he tenido 2 trabajos. Allá en Santo Domingo, yo era supervisor, gerente de compañía y pastor de una iglesia. Y aquí vine a ser pastor de una iglesia, chaplain de esto de lo otro y pastor de 2 iglesias. Para gente como yo que Dios dice, hey, hay un 7º día. Yo no te hice simplemente para trabajar. Yo no sé ustedes, pero para mí, yo creo que es una cosa de hombre, pero cuando cae una nevada en mi casa, digo en mi casa no, cuando cae una nevada, que yo tengo que limpiar la nieve de mi casa, yo tengo un driveway, hay una entrada larguísima, es una entrada muy poco común, yo diría que es por lo menos 5 o 6 veces la entrada de una entrada a veraje. Pero cuando yo empiezo a limpiar esa nieve, yo puedo mirarlo y decir, ay mamá. Pero después que yo comienzo, no quiero parar. No quiero parar hasta que no, casi pasarle el mapo. Sí, como que uno coge un gustico de ver que se está limpiando y que se está acomodando y qué sé yo. Y entonces como que no quiero parar. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. En esta última nevada grande, que la temperatura estaba en los 6, en los 7, en los 10, qué sé yo. Óigame, yo me pasé como 1:30 afuera y entré a mi casa con pullones en toda parte del cuerpo y los dedos y las cosas, porque habían dicho, usted no puede estar mucho afuera con esa temperatura. Con todo y los forros que yo me puse, pero es porque no quería parar. Y para gente así que Dios dice, hey, tienes que descansar. Hay un día de reposo. Entonces, no nos dejemos engañar. Dios nos manda a administrar la creación. No podemos montarnos aquí y pensar que estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay ¿cómo se llama? Welfare o ¿cómo que se llama eso? Beneficio social. No, beneficios sociales. Bueno, el asunto que te mantienen, que te dan cheques, que te dan cosas, sin tú trabajar. Ese no es el diseño de Dios. En la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Pero uno después que le coge el gustico a eso, está comiendo sin trabajar, eso enferma a la gente. Eso enferma a cualquiera. Hay propósito en la creación. Nosotros somos especiales. No soy yo porque soy pastor. Es el hombre y la mujer de lo que está hablando ahí. No está hablando de los pastores ni de los policías. No, es de cada ser humano. Es importante. Tú tienes corazón, tú piensas, a ti te duele la injusticia, a ti te dan ganas de resolver los problemas cuando ves que algo está roto.
Dios nos hizo así. Nosotros no somos animales. Pero la segunda cosa sobre el significado y propósito que vemos en la creación, de acuerdo al Salmo 8, es adoración. El Salmo 8 comienza diciendo: oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿quién soy yo? ¿Por qué tú te fijas en mí? Tú eres tan grande, tú eres tan majestuoso, tú eres tan Dios, que yo creo que no debo de ser importante. Hay adoración. Has puesto tu gloria sobre los cielos, con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. Tú y yo somos hechos para adorar. Somos creación de Dios, y cuando vemos su obra, lo primero que tenemos que hacer es postrarnos y reconocer su grandeza, su bondad, su gracia, su soberanía, su poder. La creación nos los grita a voces: Dios es grande, Dios es grande. No solo nos lo dice, sino que luego habla de que somos quienes somos, de que nos hizo como nos hizo, pero para terminar el Salmo vuelve y repite: oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Tú eres el bello, tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el soberano. ¿Cómo no voy a adorar? Cantábamos. ¿Cómo no voy a adorar? Porque lo que has hecho es precioso, es sobrecogedor, no me deja alternativa. Tengo que postrarme y reconocer que estoy delante del Rey de los cielos. Santo es el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, comenzamos esta campaña entendiendo la obra de Dios, especialmente en nosotros. Pero para introducir el tema que viene, quiero recordarles el texto de hoy. El texto de hoy no comienza adorando, comienza con palabras de juicio. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Esa verdad de quiénes somos, esa verdad de que somos creados para adorarle, las están obstruyendo, las están confundiendo, nos están engañando. No se enseña en las escuelas. Se considera religión, competencia con la otra religión, y para que no haya problema vamos a sacarla a las dos del medio. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la revelación de Dios? ¿Qué pasó con la creación de Dios que Él hizo para ministrar todo lo que Él había hecho? De eso que vamos a hablar la semana que viene. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios del cielo, bendito sea tu nombre. Tú eres Dios. No hay la menor duda. No hay nadie más. Evidentemente,
Tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y es asombroso, es indescriptible. No tenemos suficiente para reconocer tu grandeza, tu belleza, tu poder. Pero en lo que podamos, vamos a adorar tu nombre. Vamos a proclamar tu verdad, tu evangelio y tu interés por nosotros los hombres. Te santificamos, Dios. Te pedimos que ordenes nuestras vidas de acuerdo a tu propósito y tu plan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a estar puestos de pie.